Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Rodríguez Ávila, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy cursando la materia de Farmacología en Nutrición. En esta actividad vamos a ver cómo interactúan los fármacos con la alimentación, o sea, con los nutrientes que adquirimos todos los días, y vamos a ver tres enfermedades en particular. Para ello es importante hacer una pequeña y breve introducción donde podamos indicar que la interacción de los medicamentos con el estado nutricional de los pacientes es una habitual práctica clínica, la cual tenemos que estar monitoreando nosotros como profesionales de la salud, y especialmente en quienes son tratados por enfermedades crónico-degenerativas en específico. La aplicación de un fármaco asociado a una dieta adecuada genera un mejor resultado, y por este motivo es importante que los nutriólogos manejemos definiciones, conceptos y el funcionamiento de los fármacos que acompañan a un tratamiento nutricional. Vamos a hablar de la patología, que es en este caso la anemia. El fármaco que vamos a utilizar para tratar este mal, hay muchos, pero en especial, vamos a hablar solamente de uno, que es el ácido fólico. Y este tiene una interacción, este fármaco, con algunos nutrientes, que básicamente es la biodisponibilidad que hay en nuestros organismos. Y uno de los nutrientes o de los alimentos que pueden afectar la efectividad de este fármaco es la leche, por su alto contenido también en el tema de ácido, hierros, y básicamente las proteínas, cómo son metabolizadas por nuestro organismo. El café, que también puede intervenir en el tema de la absorción y de la efectividad del ácido fólico por el tema de la cafeína. El té, porque también el té contiene, especialmente el té verde, contiene cafeína, y estos pueden intervenir en la absorción y el buen funcionamiento de este fármaco. Entonces, nosotros como nutriólogos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como una recomendación nutricional a estos pacientes? Que consuma un mínimo de porciones del día de carnes rojas por el alto contenido en proteínas, grasas. Pollos y pescados es lo más recomendable que incluyan dentro de su alimentación. Adicionalmente, podemos suplementar más con algunos alimentos, como son las vísceras, en el caso de el hígado, ya sea de res, de cerdo o de pollo, que tienen un alto contenido de concentraciones de hierro. Podemos también incluir alimentos que son fuentes de vitamina C, como son los cítricos en especial. Podemos hacer concentraciones de jugo de naranja, de guayaba. Como ya habíamos mencionado, hay que disminuir el consumo de café, té, y si acaso podemos tomar en algún momento de las comidas, ya sea desayuno o cena, pues media taza de leche para no interferir con los nutrientes. Y es importante que si vamos a tomar este medicamento, pues lo hagamos antes de tomar alguno de estos medicamentos que no recomendamos, y si fuera el caso, pues tomarlos o en ayunas o 2 horas antes de que se consuma este tipo de medicamento. Tenemos que también, esto es muy importante en nuestras dietas. Yo creo que independientemente si tenemos esta patología o no, es muy importante que consumamos frutas y verduras. Para el caso también de las concentraciones de hierro, las lentejas son muy buenas, los garbanzos, los frijoles, y estos alimentos son fuente de hierro y están acompañados de algunos otros nutrientes y vitaminas que nos ayudan a metabolizar pues muy bien este fármaco. Finalmente, podemos decir que si realizamos estos cambios de estilo de vida y hacemos ejercicio y comemos saludablemente, pues nuestras deficiencias que tenemos de salud va a haber un cambio significativo muy importante.
Ahora vamos a hablar de otra patología que es muy importante en nuestro país, en México. Es una causa de las mayores que generan pues muertes, estilos de vida a veces muy sedentarios, porque la diabetes en muchos de los casos se genera por el sobrepeso o obesidad. También hay factores genéticos o hereditarios que pueden provocar esta enfermedad, pero básicamente lo que hoy genera es un acumulamiento excesivo de grasa, donde se genera una malformación en nuestros órganos. En este caso deja de funcionar el páncreas, porque hacemos una resistencia a la insulina. Ya nuestro páncreas ya no genera insulina. Entonces tenemos que ser tratados a través de una terapia farmacológica. Y de igual manera, en este caso hay muchos medicamentos que pueden ayudarnos a controlar esta hipoglucemia, esta hiperglucemia. Y en este caso vamos a hablar de algo muy común que en el mercado se receta a los médicos, que de cierta manera lo transmitan a sus pacientes. Y esto lo hacen los laboratorios, porque ya han hecho una serie de estudios donde prueban y son medicamentos muy efectivos, que es la glibenclamida y la metformina en combinación. También hay gente que utiliza inyecciones de insulina, pero bueno, en este caso solamente vamos a hablar de estos dos medicamentos. En el caso de la interacción de los fármacos nutrientes, la glibenclamida, con la ingesta de bebidas alcohólicas, se potencializa. Entonces nos va a ser un tema pues más fuerte de lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a generar una hipoglucemia, y eso puede ser algo muy peligroso para gente que pues tiene un estado mal de salud, porque va a descender tanta su glucosa en la sangre que puede mareos, desmayos. Entonces la hipoglucemia es muy peligrosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que si estamos consumiendo este tipo de medicamentos, que es la glibenclamida, que es un inhibidor de glucosa, nos ayuda a controlar la glucosa, a disminuirla, pues si tomamos alcohol, pues va a potencializar más esa disminución de azúcar, ¿no? Y adicionalmente, si lo tomamos con a lo mejor nos va a causar también un tema de sobrepeso. Entonces sí tenemos que tener cuidado, porque dentro de lo que es el tratamiento farmacológico y nutricional de la glucosa, pues es controlar el peso, los consumos de carbohidratos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el consumo de ese tipo de alimentos. La metformina también es un tema un poquito controversial, porque hay mucha gente que, aunque no tiene diabetes, lo usa como para controlar el peso, o sea, para disminuir de peso. Y a largo plazo también puede causar una deficiencia, y básicamente en la vitamina B12, en el ácido fólico. Y pues esto también deberíamos tener mucho cuidado, porque cuando los pacientes que tienen estas enfermedades, debemos de suplementarlos, porque son medicamentos. Acuérdense que no es una gripa, no es una enfermedad que podamos atender y que se va a curar en una semana, 15 días, un mes, sino estas enfermedades ya son de por vida, o sea, son controlables, mas no se erradican. Entonces el uso de la metformina a un largo plazo pues va a causar estas deficiencias de vitamina C y ácido fólico, que es básicamente complejo B, lo que a veces mandan los médicos para suplementar estas deficiencias. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer en un tratamiento nutricional? ¿Qué es lo que tenemos que recomendar? Pues que haya una alimentación completa, variada, que incluya todos los grupos de alimentos, porque aquí hay también una controversia, que cuando la gente dice,
este tipo de enfermedad de diabetes te dicen no puedes consumir, más bien tenemos que consumir de acuerdo al requerimiento energético. Todos los grupos, en este caso de esta enfermedad, podemos consumir cualquier alimento, pero tiene que ser controlado. ¿Por qué controlado? Porque tienen ciertos aportes nutricionales y en el caso de la diabetes tenemos que manejar dietas bajas en carbohidratos, que es lo que normalmente si no tenemos una actividad física y somos más sedentarios, pues si consumimos muchos carbohidratos y grasas, lógicamente lo que vamos a hacer es acumular depósitos en el caso de los carbohidratos, pues son azúcares que se van a convertir en grasas y bueno, pues la grasa va directamente a los depósitos que pueden ser en nuestra área visceral o en algunas áreas que comúnmente se acumulan estas grasas. Entonces, sí tenemos que hacer, ¿qué es lo más recomendable? Hacer 5 comidas diarias, donde sean las 3 comidas habituales, que es desayuno, comida, cena, y entre el desayuno y comida una colación, y entre la comida y la cena otra colación, para siempre mantener un nivel de energía estable, pero las colaciones deben de ser con un valor nutricional pues inferior totalmente a lo que es una comida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Volvemos a repetir, realizar 5 comidas al día, evitar alimentos fritos, o sea, que sean ultraprocesados, que tengan azúcares añadidas, que tengan grasas saturadas, que eso es lo que en el caso de la gente que tenga esta enfermedad de diabetes tipo 2, pues le va a hacer más daño porque va a estar acumulando. ¿Y qué son los alimentos que podemos recomendar? Alimentos ricos en fibra, que tengan bajos niveles de carbohidratos. ¿Y qué pueden ser estos alimentos? Pues puede ser la avena, la linaza, la chía, las nueces, las manzanas, las fresas, zanahoria, calabaza, brócoli, chayote, aceite de lino, cereales integrales. Es muy importante consumir, si compramos pan, que sea integral, si son pastas, que sean integrales, habas guisadas, atún es una muy buena alternativa y contiene un valor nutricional muy alto en el tema proteico. Lo que es la sardina, puede ser, si ahí tenemos posibilidad de salmón, si no, la sardina es un buen sustituto y tiene muchas propiedades similares a las del salmón. La merluza, pollo sin piel, carne de res y de cerdo que sean magra de preferencia. Por último vamos a ver otra patología que también dicen que es la enfermedad de la muerte silenciosa, que es la hipertensión arterial, y que también es un número muy importante de pacientes en nuestro país que padecen esta enfermedad. Y este síndrome metabólico también es ocasionado pues muchas veces por el tema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Hay también como la diabetes puede ser por factores genéticos o hereditarios, pero bueno, en este caso también hay muchos medicamentos, pero en particular en este video vamos a tomar el captopril. ¿Y cuál es la interacción de los fármacos nutrientes? Los alimentos en general disminuyen la absorción del captopril. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarlo en ayunas o tomarlo un par de horas antes. El uso prolongado del fármaco también origina una deficiencia de zinc, por eso es importante suplementar en las dietas alimentos que contengan zinc. Y estos fármacos incrementan las concentraciones de potasio sérico. Entonces también tenemos que ver que si se usa ya, como son enfermedades crónicas, pues lo vamos a utilizar de por vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También dentro de los alimentos que vamos a sugerir en la dieta de los pacientes, pues tratar de controlar las concentraciones de potasio sérico. Entonces, ¿cuál es la recomendación nutricional que podríamos sugerir para este tipo de trastornos? Que consuma una alimentación completa y variada también, que incluya todos los grupos de alimentos. Tenemos que tener cuidado con, en este caso,
con el sodio, o sea, la sal de mesa, en nuestros alimentos, en la preparación, pues tratar de controlarlo, usar hierbas aromáticas para que no sepa la comida tan insípida. Entonces podemos utilizar algunos condimentos que nos ayuden a mejorar los sabores de las comidas. Vamos a tratar de evitar pues carnes grasosas, porque esto, bueno, si tenemos un tema de hipertensión, pues tenemos que tener nuestras arterias despejadas y no acumularles grasa como es colesterol. Entonces la carne magra es mucho mejor. Vamos a tomar leche, sus derivados, frutas, verduras, harinas de también preferencia que sean integrales. Podemos comer plátanos, tubérculos, leguminosas. El consumo de carnes frías tiene un alto nivel de sodio, como es el jamón, las salchichas, jamones serranos, todo esto. Entonces vamos a tratar de evitarlo. Comidas enlatadas por los conservadores también nos pueden afectar. Consomés de pollos, que básicamente son los sazonadores o los cubitos que utilizamos, el polvo, tienen una alta concentración de sodio. Entonces vamos a tratar de hacerlo más natural. A lo mejor si vamos a comer pollo, ese día lo hervimos, utilizamos esa agua para saborizar nuestros complementos, que pueden ser arroces, sopas, no sé, lo que ven ahí. Los vegetales, es muy importante que comamos vegetales, de preferencia todo lo que son verdes, lechugas, espinacas. Estos nos van a ayudar mucho. Y bueno, creo que en general este sería el tratamiento. ¿Y cuáles son los alimentos recomendados? Pues bueno, pollo, pescado, o sea, tratar de evitar las carnes rojas en la medida de lo posible. Leche descremada para evitar el tema de la acumulación de grasas. Frutas, como puede ser el plátano, el betabel, el arándano es un fruto muy importante, es una fuente tiene muchas propiedades, es antioxidante, va a ser muy bueno. La fresa igual, las frambuesas. En las verduras, las papas, alcachofas, calabazas, zanahorias, el ajo es muy bueno también. Cereales, pues como habíamos dicho, que sean integrales. Tubérculos, leguminosas, es importante que incluyamos todos los alimentos. Y bueno, especies naturales, como habíamos platicado, para condimentar podemos usar el tomillo, el laurel, el clavo, el orégano, para darle un mejor sabor a nuestros alimentos. Y como ya habíamos comentado en un inicio, vamos a limitar un poco los alimentos ricos en potasio, como puede ser el jitomate, el aguacate, coles, alcachofas, la naranja. Entonces, estas serían nuestras recomendaciones que haríamos para este tipo de patologías, en lo que es la interacción de los fármacos con algunos nutrientes, cómo podemos tratarlos a través de una recomendación nutricional, y los alimentos que podemos conseguir. Les agradezco mucho y esperemos poder seguir contribuyendo para mejorar la salud a través de la nutrición. Muchas gracias.